Es el tema número 18 que yo he titulado Ejemplo a seguir, y le pido que busquen su Biblia, Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 12. Hebreos 6, del 9 al 12. Por favor, vamos a dar lectura a estos versículos. Vamos a dar lectura a estos versículos que dice así. Hebreos 9:6. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si yo le hiciera una pregunta, amado hermano, ¿usted como quién quisiera ser? Y espero que usted no me diga como Cristiano Ronaldo. Si no estoy hablando de personajes bíblicos, de modelos bíblicos de fe o personas que sean de la iglesia, que sean creyentes. Y es que sí, nosotros estamos acostumbrados a ver modelos y el ser humano se deja guiar mucho por modelos. Así nos ha creado Dios. Por ejemplo, pues no falta alguien que diga, yo quiero ser como, no sé, como Moisés, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser como José en el Antiguo Testamento, o yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Pedro. Es más, el anhelo de todos nosotros es que tenemos que ser como Jesús. Pero también tenemos a modelos alrededor de nosotros en los cuales podemos poner nuestros ojos hasta cierto punto y decir, yo quiero ser así. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, que sea imitador de él como él es imitador de Cristo. Hay ejemplos a seguir. Y pues nosotros entonces estamos acostumbrados a pensar, ¿qué ejemplo voy a seguir? Y eso es bueno. Yo le recomiendo que usted siempre tenga una persona, por ejemplo, un personaje bíblico de la cual usted pueda aprender de esta persona. Pero lo que muchas veces no nos ponemos a pensar es que no solamente estamos llamados a seguir ejemplos, sino a ser transformados en un ejemplo para los demás. Cada uno de nosotros está llamado para ser ejemplo a otros creyentes. Y esto no es simplemente una noble aspiración que pudiéramos tener. Algo así como decir, bueno, sí, qué hermoso sería llegar a tal punto en que los demás puedan ver en mí un buen ejemplo. No es, hermano, simplemente un noble deseo, como un sueño o algo que pudiese ser. Es que es una responsabilidad de la iglesia. Todos nosotros estamos llamados a ser ejemplo para los demás. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la iglesia? Y para ir uniendo este mensaje a los mensajes anteriores, recordemos que el autor de Hebreos está comunicando con una o varias iglesias, pero estas iglesias tenían una característica en común, como lo son las iglesias hoy en día. No todo el que asistía a una iglesia es verdaderamente un cristiano. Hay personas que todavía no han llegado a Cristo. Hay personas que están teniendo algún tipo de experiencia en el cristianismo, pero todavía no están en Cristo. Y entonces el autor a los hebreos venía explicándoles por qué el sacerdocio de Jesús es mucho mayor que el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio del antiguo pacto. Pero él tiene que hacer una pausa
porque estas personas que todavía no son cristianas, pero que sí viven dentro de una iglesia, no estaban entendiendo lo que él decía, y por eso él hace esta pausa para llamarle la atención y decir, pues ya es hora de que ustedes dejen de ser falsos positivos, ¿se acuerda? Como hablamos hace algunas semanas, ustedes tienen que dejar de ser falsos positivos para venir a Cristo, llegar a creer en Él verdaderamente. Y ahora el autor va a mezclar ya no solamente las personas que viven en una iglesia pero que todavía no son cristianas, ahora involucra a los verdaderos cristianos porque hay una relación entre estos dos grupos que la iglesia tiene que estar consciente, porque nosotros no podremos ejercer este privilegio que tenemos si no estamos conscientes de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Así que yo he dividido el mensaje en dos partes. En primer lugar, voy a hablar lo que tiene que hacer la iglesia. Y en segundo lugar, voy a hablar lo que tiene que hacer aquellos que todavía no son cristianos, pero que viven en una iglesia. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la iglesia debe vivir en santidad. En los versículos del 9 al 10, vemos esto. Dice la palabra de nuestro Dios: pero en cuanto a vosotros, amados hermanos, y aquí ya entonces el autor a los hebreos ha cambiado su objetivo. Inicialmente, como vimos las 2 semanas anteriores, él estaba hablando a los falsos positivos, a aquellos en la iglesia que todavía no eran creyentes, pero ahora cambia el rumbo y vuelve a ver a los verdaderos cristianos y le dice: amados, en cuanto a vosotros, en cuanto a ustedes que son verdaderamente cristianos, él dice: estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, y aunque así hablamos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dos cosas que hace la iglesia, dos cosas como la iglesia puede vivir en santidad. Las dos son necesarias. Yo no puedo excluir una y dejarme la otra. Necesito tener las dos para que exista verdadera santidad y yo pueda vivir como Dios quiere que yo viva. La primera está en el versículo 9, la segunda en el versículo 10. En el versículo 9 nos dice que ellos están persuadidos de cosas mayores y superiores. Estas cosas significa que ellos tienen un conocimiento. Ser persuadido es llegar a conocer algo verdaderamente, pero no es un conocimiento meramente teórico, meramente cognitivo que está solamente en tu cabeza. El autor no dice, ustedes saben las cosas de la salvación, porque los otros que estaban en la iglesia también sabían las cosas de la salvación, pero no habían llegado a estar persuadidos. Aquí persuadidos significa algo que ha calado hasta lo profundo de tu corazón. Es algo que ha movido hasta la fibra más profunda de ti. Estas personas, los verdaderos creyentes en la iglesia, a pesar de que un tiempo habían sido judíos, ellos decidieron abandonar el judaísmo, decidieron abandonar el sacerdocio del antiguo pacto por algo mayor, por algo mejor. Y eso es lo que el autor está queriendo expresar acá. Para que se entienda un poquito mejor este versículo, lo he traído en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, porque él ha venido hablando muy fuerte en los mensajes anteriores, lo vimos, no creemos que esto se aplica a ustedes, a la verdadera iglesia. No a los falsos cristianos, ellos sí tienen que escuchar el mensaje anterior y hacer caso. Pero esta aplicación de venir a Cristo, ellos ya la han cumplido. Así que ya no se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen
con la salvación. Hermanos, la iglesia tiene que llegar a estar convencida, tiene que llegar a estar persuadida, porque hay cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación. Y cuando habla de cosas que pertenecen a la salvación, se está refiriendo a que Jesús es un mejor pacto que el pacto del Antiguo Testamento. Recuerde que estas personas se han estado aferrando al antiguo pacto durante su vida y durante muchas generaciones atrás, y de un momento a otro se les dice, ya tienen que cortar con eso para que puedan venir a Cristo. Y pues usted no se va a deshacer de algo a menos de que consiga algo mejor, definitivamente. Tú no sueltas algo que quieres a menos de que encuentres algo que veas que de una u otra manera es mayor, es superior. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor. Ustedes ya han sido persuadidos, ustedes ya tienen este conocimiento en su cabeza de que Cristo es mucho mayor, Cristo es infinitamente mayor. No hay nada mayor que el mismo Cristo. Y ustedes ya lo han podido entender. Ahora, ¿cómo lo han podido entender? A través de la exposición de la palabra de Dios. Dios lleva el conocimiento a nuestra mente y a nuestro corazón a través de la enseñanza de su palabra. La verdadera iglesia había escuchado la enseñanza y ahora ellos estaban persuadidos. Por tanto, la base de todo es la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo mismo que tenemos en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. No lo voy a leer completo, pero sí voy a explicar algunas porciones de este texto porque nos muestran claramente este proceso para estar persuadido y el proceso en el cual la iglesia va creciendo en el conocimiento de Dios y cuál es el resultado. En Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, nos dice que el Señor tiene un regalo para su iglesia. Él ha constituido a algunos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y los ha dado como un don, y todos estos ministerios que se hablan acá tienen un común denominador, que es que todos estaban encargados de enseñar la palabra de Dios. Así que tenemos un grupo de maestros que el Señor da a la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es la labor del maestro? Para que traiga el conocimiento. La base de todo es el conocimiento. Y en el versículo 12 nos dice que así la iglesia es edificada. Así nos dice también en el versículo 14, en el versículo 13, que todos vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. En el versículo 14 nos dice que aunque vengan vientos de doctrina, ya no nos van a mover. Nosotros no vamos a ser como aquellos que se van creyendo todas las mentiras que van diciendo los falsos maestros. No, porque hay un verdadero conocimiento que da firmeza. Es lo segundo. Cuando hay conocimiento, llega a haber firmeza en el corazón de la persona. Hasta que sigue diciendo en el versículo 15, que toda la iglesia, dice, siguiendo la verdad en amor, crece en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe lo que produce el conocimiento verdadero de la palabra de Dios? Produce firmeza. Y la firmeza que nosotros recibimos nos va a llevar a tener unidad como pueblo, unidad como iglesia. La base de todo, entonces, la base de la santidad. Es muy importante que la iglesia comience con el conocimiento verdadero. Como dijo en Hebreos, estar persuadido de estas cosas mejores y superiores, porque a través de ese conocimiento llega la firmeza a la iglesia
iglesia y a través de esa firmeza se crea la unidad. Hay personas que más bien pelean en contra de la doctrina y ven a la doctrina como un enemigo de la iglesia y dicen, no, la doctrina no hay que enseñar. Hermano, primero que todo, ya cuando tú enseñas que no hay que enseñar doctrina, estás enseñando algún tipo de doctrina. No hay enseñanza sin algún tipo de doctrina en sí mismo. Pero la verdadera doctrina no es el enemigo de la iglesia. La verdadera doctrina va a traer unidad, va a traer unidad al cuerpo de Cristo. Así que, amado hermano, tú tienes que comenzar a ver qué está sucediendo en ti y en tu corazón. Porque el propósito de Dios es que tú comiences a conocerlo más, a estar convencido, no solamente con la convicción inicial de cuando llegaste a Cristo, sino que cada día crezcas en ese conocimiento, que cada día crezcas en la salvación que el Señor te ha dado. Y para eso es muy importante el discipulado. Si tú no estás participando en un grupo discipulado, te estás perdiendo todo este proceso. No vas a poder tener ni conocimiento, no vas a poder tener ni firmeza y por último no vas a llegar a la unidad. Y hermano, el día a día nos muestra que esto es así. Casualmente, no es casual, en realidad es obra de la palabra de Dios, pero justamente las personas que viven más en unidad en la iglesia son las personas que viven más en unidad con la palabra de Dios. Ya sea en el discipulado, ya sea escuchando en la prédica. Amado hermano, tú no te puedes quedar solamente con la predicación del domingo o con cualquier otra predicación que tú me digas, no, es que yo pongo YouTube, yo pongo la radio, yo pongo la tele. Amado hermano, Cristo nos ha diseñado para que tú participes con un pastor o maestro que de una forma personal, que tú seas edificado de esta manera. Esto es muy importante porque lo que sigue no se va a poder alcanzar. Mira que el fin del conocimiento es la unidad y esa unidad se va a mostrar, como vamos a ver a continuación, en la obra de amor que hacemos los unos por los otros. Así que sin conocimiento no hay obra de amor y sin obra de amor no estás viviendo como deberías vivir. Así que tienes que comenzar a través de un buen conocimiento de la salvación. Pero ese conocimiento no se queda allí nomás. No, tiene que avanzar. Y luego tenemos entonces la obra de amor en el versículo 10, la obra de amor. El escritor nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es muy importante esta secuencia. Primero conoces y luego obras. Cualquier obra que no se haga en base a un sólido conocimiento no es la obra que el Señor está buscando acá. La verdadera obra de amor desprende del conocimiento, pero el verdadero conocimiento no se queda solamente en conocimiento. Tiene que llegar a materializarse en una obra. Y el escritor a los hebreos parece que él conoce muy bien a su gente porque él sabe que ellos han tenido un amor sacrificial hacia las demás personas de la iglesia. Y él define lo que hace la iglesia con dos palabras. Él dice una obra en el versículo 10 y también dice y un trabajo. Y aunque en español son dos palabras muy similares, obra y trabajo, pues no hay mucha diferencia, en griego sí tienen una gran diferencia. En griego están apuntando a dos cosas diferentes, pero complementarias entre sí. La palabra que en español se traduce obra, pues significa lo que nosotros entenderíamos como obra, como trabajo, como un esfuerzo, como una labor, como algo que estás haciendo. Es la parte de la acción que tú haces. Pero la otra palabra que denota que se tradujo como trabajo, en griego lo que está hablando es de algo que se hace pero sacrificadamente.
con sufrimiento, en el sentido de algo que te cuesta. No es algo que puedes resolver así simplemente como, toma. Es como, por ejemplo, no es lo mismo que tú le des 10 céntimos de limosna a un pobre que esté en el piso. 10 céntimos, pues hermano, creo que pues básicamente todo nos puede hasta sobrar. Yo estoy seguro que si a usted se le pierde 10 céntimos, usted no va a poner patas arriba a la casa. Pero imagínese ahora que usted le dé la mitad de su salario a esa persona indigente. Hermano, si a ti se te perdiera la mitad de tu salario en tu casa, tú vuelves de cabeza toda la casa. Porque eso sí sería un sacrificio darlo. Pues la palabra de Dios nos dice entonces que las personas de la iglesia se esfuerzan de una manera sacrificial. No es cómodo el servirle a otros, no es cómodo servirle a Dios, no es cómodo, te va a sacar de tu zona de comodidad, va a llevarte a que tú tengas que invertir tiempo en cosas que de repente no habías pensado, de repente te va a llevar a que inviertas tiempo en prepararte, en conocer, en crecer, va a involucrar que tú inviertas y sacrifiques mucho de ti. Pero es algo que es una evidencia de lo que Dios está haciendo. Porque esta obra, según este versículo 10, se hace en dos sentidos. Se hace hacia Dios y se hace hacia la iglesia. Es una obra de amor hacia Dios y una obra de amor hacia la iglesia. Y es que desde el principio, cuando Dios opera en el corazón de alguien y le trae libertad, el objetivo de Dios no es que esa persona sea un transeúnte más que se queda por ahí. No, es que venga a servirle. Todo verdadero creyente es un servidor. Así no esté sirviendo, pero su llamado es a servir. Puede ser un servidor que por inmadurez no esté sirviendo aún, pero no deja de ser un servidor. Esto lo vemos claramente en Éxodo capítulo 7, versículo 16, cuando el Señor está hablando a Moisés de lo que tiene que ir a hablar a Faraón. El Señor está por liberar a su pueblo. Y entonces el Señor les dice en Éxodo 7, 16, le dice a Moisés, anda, dile esto a Faraón, dile, el Dios de los hebreos me ha enviado diciendo, deja ir a mi pueblo. Ahí está la libertad que era símbolo de la libertad que nosotros recibimos en Cristo, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué Dios te ha liberado? Amado hermano, ¿para qué Dios te ha liberado? ¿Para qué le sirvas? Para que me sirva en el desierto. Dios ha liberado a su iglesia para que le sirva a Él, para que pueda hacer este trabajo de sacrificarse no solamente por los suyos, sino que por los suyos, cuando digo los suyos, son la familia. Ya va muchas veces que es muy fácil, amado hermano, hacer sacrificios por nuestra familia. A prácticamente cualquier persona con la cual yo he hablado sobre este tema de alguna manera, prácticamente todos me han dicho algo pues que yo considero muy natural. Si por ejemplo yo les digo, bueno, hay que hacer sacrificios, ellos no ven mayor problema en sacrificarse por su familia, por ejemplo, por sus hijos o por un tío, por un sobrino. No tienen problema en sacrificarse, en hacer cosas que les demande a ellos algo. No tienen problema, o quizás sí tienen problema, pero pues lo sobrellevan. Pero aquí no nos dice simplemente que hagamos un sacrificio por cualquier persona, aunque debemos servir al mundo entero. Pero si te das cuenta, acá se nos está diciendo que el trabajo de amor hacia Dios también es hacia la iglesia. Míralo en el versículo 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, hacia Dios, habiendo servido ¿a quién?
a los santos. Y si usted pregunta quién es un santo es una persona que ha sido santificada en Cristo Jesús. En otras palabras, es un verdadero creyente. Usted, si está en Cristo, usted es un santo y mi responsabilidad es servirte a ti, como tu responsabilidad de servir a los otros santos que hay en la iglesia. Hermano, y cuando hablamos de los santos no estamos hablando solamente de las cúpulas, porque ya ve que es muy fácil a que tú digas, bueno, sí, voy a hacer esto por el pastor, porque el pastor me va a ver, o por este líder, porque el líder me... No, estamos hablando de que tú vas a servir con igual amor, con igual entrega, con igual dedicación al más grande, por decirlo así, que hay en una iglesia, como al más pequeño que pueda haber en una iglesia, porque tú no le estás sirviendo directamente a ellos, le estás sirviendo a Dios y a través de tu servicio a Dios les sirves a ellos. Y Dios es el mismo Dios del pastor, es el mismo Dios del hermanito que recién ayer se ha convertido, es el mismo Dios y por tanto tú tienes que servirle a la misma altura a los dos. Porque ya ve que muchas veces sucede que si yo les mando pedir algo, les mando hacer algo, son bien rápidos, bien solícitos, pero cuando otro de la iglesia les manda hacer algo, ay, que se habrá creído, que piensa, mañana, ya otro día. No, hermano, tienes que servir a los santos. Y sirviéndoles aún, sigue diciendo, de una forma continua, sin parar. Es lo que el Señor quiere, porque solo entonces a través de estas dos cosas, buen conocimiento de la palabra, estar persuadido de cosas mejores y a través de una vida de servicio a los demás, a la iglesia, nosotros vamos a poder ser esa iglesia santa que Dios quiere ver y que Dios es testigo. Por eso en el versículo 10 nos dice que Dios no es injusto para olvidarse de esta obra. Esta obra manifiesta que ellos están en Cristo Jesús y Dios no se va a retractar de la salvación que ha prometido dar en Cristo Jesús, ni tampoco de las recompensas que prometió para aquellos que son fieles. Amados hermanos, así es como tiene que vivir la iglesia. Imagínate un lugar en que tú llegues y que veas que en lugar que las demás gentes estén buscando servirse a sí mismo, haz esto por mí, yo voy a sacar provecho de esto, yo voy a sacar No, imagínate más bien una comunidad donde los demás se sirven donde cada uno sirve a los demás, donde cada uno está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por los demás. Esa es la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Esa es la iglesia que el Señor quiere que tú seas, porque eso es muy importante. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Sabes por qué? Porque hay personas en medio de nosotros que nos están viendo y que todavía no han llegado a Cristo, pero que van a seguir el ejemplo que tú le estés dando. Y antes de pasar al segundo punto, quiero aquí aportar algo más. Si tú piensas que todo esto es solamente responsabilidad de los líderes, del pastorado, estás terriblemente equivocado. El autor de Hebreos no le está escribiendo acá a los líderes. No, esta no es una epístola a Timoteo, por ejemplo, que Timoteo era un líder y entonces tú pudieras llegar a la conclusión, bueno, eso es para el liderazgo de la iglesia. No. Le está hablando a la iglesia entera. Algunos creyentes piensan que ellos tienen permiso de vivir su vida cristiana de una manera relajada, que no es necesario que sirvan porque hay otros que lo hacen. Está justificado que ellos no tengan un tipo de vida alto porque ellos no están en servicio. No, amado hermano, no importa si tú sirves o no sirves.
tu responsabilidad de ser un gran ejemplo para los demás. Y dicho sea de paso, tu responsabilidad también es servir, ya sea de forma oficial, a través de un ministerio en la iglesia, o ya sea en las cosas más simples del día a día, qué sé yo, sirves, por ejemplo, cuando el ujier te dice, amado hermano, por favor, en lugar de sentarse acá, siéntate acá, en lugar de ponerte a renegar y decir, ¿y tú quién te crees? Hacer caso, ya estás sirviendo. Tener un corazón humilde, ya estás sirviendo, pero lo mejor sería que llegaras a servir en algún ministerio, porque tú tienes dones que tienes que poner al servicio de los demás santos. Todos nosotros tenemos que hacerlo. Ahora sí, ¿por qué? Porque los no creyentes nos están viendo y ellos tienen el llamado de Dios también. Como la iglesia tiene el llamado a vivir en santidad, los no creyentes que viven en una iglesia tienen el llamado a seguir el ejemplo que les da la iglesia. Por eso la importancia de que la iglesia viva a la altura que corresponde, porque hay personas detrás nuestro viéndonos. Mira lo que dice el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de esperanza. Mira lo que está diciendo el autor a los hebreos acá. Él está diciendo, nosotros deseamos que cada uno de ustedes, hablándole ahora a los que todavía no son creyentes en una iglesia, yo deseo que esta solicitud, este mismo ánimo que hay en estas personas, haya también en ustedes. Ellos tienen que tomar una decisión radical. Ellos tienen un ejemplo delante de ellos y ellos no pueden decir simplemente, sí, qué buen ejemplo y bueno, algún día me gustaría ser como ellos. No, están llamados a tomar una decisión radical, una decisión pronta, a decir, yo quiero servir, yo quiero ser como estas personas, yo quiero un estilo de vida así, donde conozca verdaderamente a Cristo y donde ese conocimiento lo demuestre a través del servicio a los demás, un servicio en amor. Hay una decisión radical y el autor dice que hay que tener solicitud. Esta palabra solicitud significa afán, significa prisa. Significa, amado hermano, que tú vas a querer encontrar un resultado rápido, pronto. Por ejemplo, no es la misma actitud del que busca a través de sembrar una semilla, recolectar un fruto, que la misma solicitud de aquel que anda buscando, como hablábamos antes, la mitad de su salario que dejó en un sobre perdido por su casa. Si tú vas a sembrar un árbol, por ejemplo, de naranjas, tú sabes perfectamente que en el momento que lo siembres, no va a crecer. Y entonces lo siembras y sabes que va a ser un largo proceso de agua, de sol, de nutrientes, de crecimiento. Y una vez que crezca, apenas la germinación, eso es apenas el primer paso. Y tienes que esperar hasta que pasen años, hasta que algún día salga el frutito. Y después de ahí tienes que esperar hasta que este fruto crezca. Eso no es la solicitud que se nos dice acá. Eso no es el afán que se nos dice acá, pero es la forma como algunos cristianos están viviendo. Algunas personas que están en la iglesia quieren vivir. Algo así como, estoy en el proceso, Dios me está cambiando, sí, pero es poco a poco. Es cierto, Dios nos está cambiando. Es cierto que es poco a poco, pero también es cierto que tú tienes que tener necesidad. Es como cuando de verdad se te pierde ese sobre con el medio salario tuyo. Y hermano, ¿cómo estás tú? Tú no dices, algún día aparecerá, algún día llegará. No, es que, no, ¿qué haces? Comienzas a sacar todo, sacas la ropa, la comienzas a revolcar en cada uno de los gabinetes, pone la casa de patas arriba para que luego te des cuenta que estaba en tu bolsillo, pero esa es otra historia. Pero hay una gran solicitud en tu corazón
por encontrar aquello. Es lo que el autor está diciendo acá. Deseamos que cada uno de ustedes muestre esta solicitud, muestre este afán, muestre esta prisa. Que cada uno de ustedes se esfuerce por llegar verdaderamente a Cristo, no como un proyecto a largo plazo, no como diciendo, bueno, cuando ya sea mayor, cuando ya sea viejito. No, hoy, como ya lo hemos leído en versículos anteriores, si escuchas hoy su voz, tienes que tener la misma solicitud. Y el ejemplo de la iglesia es importante porque te deja sin excusa. Porque de repente tú dices, no, la vida cristiana es muy difícil, la vida cristiana es muy complicada. ¿Y cómo hay gente que sí lo ha podido hacer? Te deja sin excusa a ti. Te deja sin excusa. Por eso tú tienes que con rapidez venir a Cristo. Nos dice que tengamos esta solicitud hasta el fin, hasta el final. No estas personas que se acercan a la iglesia y comienzan a congregar y comienzan a tener ahí algún tipo de conocimiento, ya sea en un grupo de discipulado, incluso puede ser que se hayan bautizado y que comiencen a servir, no sé, pero luego se alejan. Y luego, después de 1 o 2 años de vacaciones, otra vez vengo a Cristo. Y sí, hermano, es que sabes qué, yo me aparté y vengo otra vez. Y vienes y vuelves a escuchar y vuelves a crecer y vuelves a estar ahí dando 1 o 2 pasitos. Y luego te vuelves a apartar. No, hermano, quien haga tal cosa, hermano, tienes que poner en tela de juicio verdaderamente tu salvación. Porque la palabra de Dios nos llama que los que somos cristianos, el Señor va a mantener nuestra firmeza hasta el final. Si tú eres como esos cristianos interruptores, no, cristianos luciérnaga, que un rato están encendidos y otro rato están apagados, muy posiblemente tú no eres cristiano y eres de los que está aquí hablándole, y tienes que entonces tomar una decisión en tu vida, porque si no, no vas a tener esperanza. Nos dicen al final del versículo 10, del versículo 11, perdón, que cada uno de vosotros muestre esta misma solicitud para plena certeza de esperanza. Mientras que tú estés así conectándote y desconectándote del cristianismo, tú no vas a tener certeza de tu salvación. Tú no vas a tener certeza de que estás verdaderamente en Cristo. Por eso es que hoy se te llama a tomar una decisión verdadera, una decisión auténtica, una decisión real. Y mira el versículo 12, a fin de que no seas perezoso. En el 11 nos dijo solicitud, rápido. Y en el 12 te dice, no seas perezoso. Porque Cristo demanda de nosotros una decisión pronta, una decisión que nos va a traer esperanza, como hemos hablado antes, pero es una decisión que tú tienes que tomar hoy, ahora. Y aquí es donde entra la iglesia. Sigue leyendo el 12 conmigo. Nos habla sobre seguir los ejemplos. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos llama a ser imitadores. A los que están en una iglesia y todavía no están en Cristo, el Señor les llama a seguir el ejemplo de los que por la fe y la paciencia heredan promesas. ¿Quiénes son? Usted me dirá, pues los creyentes que tenemos en la Biblia. Es cierto. Pero porque ellos son parte de la iglesia y tú también, si eres verdadero creyente, eres parte de la iglesia. Aquí está. Los no creyentes van a poner su vista ¿en quién? En ti como iglesia. Va a seguir tu ejemplo. Por eso es que tú tienes que subir el nivel, porque ellos van a venir detrás tuyo. Es como un padre cuando se da cuenta, cuando va a ser padre por primera vez y de joven fue un desordenado, irresponsable, no asentaba cabeza, pero finalmente cuando se da cuenta que viene una vida para él, que va a tener un hijo y se da cuenta y sienta cabeza y dice, no, yo no puedo seguir siendo el mismo.
porque ahora este me va a seguir a mí. Yo he conversado con muchos hombres que en algún momento me han dicho, yo senté cabeza cuando supe que iban a ser mi hijo. Y quizás es tu caso, quizás tú como madre también te ha pasado eso. Yo dejé de ser el mismo, dejé de ser irresponsable, traté de ser un buen ejemplo, porque ahora tengo a uno chiquito que me va a ver a mí. Es lo mismo que sucede acá. Dios en su gracia ha traído personas a la iglesia que todavía no son creyentes, pero que los está llamando a ver a aquellos que ya heredaron las promesas. Y ahí estás incluido tú. Ahí estás incluido tú. Dos cosas por las cuales heredamos las promesas: la paciencia y la fe. ¿Sabe, hermano? La obra de Dios en nosotros no es de la noche a la mañana. El Señor se tarda con un santo propósito. Y nosotros no podemos desesperarnos como iglesia al ver que nosotros o otro verdadero creyente todavía no está a la altura de la promesa de Dios, porque Dios obra en su tiempo y a nosotros nos corresponde aprender a tener paciencia y fe. Mientras que los no creyentes, cuando no ven el cumplimiento de las cosas de Dios, dejan a Dios porque no tuvieron paciencia y fe, los verdaderos creyentes continúan adelante en paciencia y en fe. Ahora, ¿a quién le hace recordar estas dos palabras? Por un momento piense, ¿qué personaje bíblico representa la paciencia y la fe? Y yo sé que usted me puede mencionar muchísimos, y pues el primero que todos es nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, Él es la mayor expresión de la paciencia y la fe. Pero yo quería mencionar aquí a uno que yo siempre recuerdo viendo estas dos palabras: Abraham. ¿Quién fue Abraham? Un hombre como tú y como yo, si es que tú y yo tuviéramos 75 años. 75 años de inconverso. Y un día el Señor lo llama. Y el Señor lo salva y el Señor le entrega una promesa especial a él. Una promesa que estaba dentro del propósito, dentro del plan suyo. Él le dice: Abraham, un día te daré un hijo. Y a través de ese hijo vendrá la bendición a todas las familias del mundo, porque a través de ese hijo vendría nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de miles de años antes de que viniera Jesús. Bueno, cientos, como 1400 años, 1800 años antes de que viniera Jesús. Y Abraham tenía 75 años, no tenía hijo, porque su esposa era estéril y su esposa también ya estaba viejita. Pues Abraham supo esperar durante 25 años, hasta que, llegado a los 100, Dios le entregó a Isaac, su hijo. Abraham es un ejemplo en los cuales nosotros podemos volver a ver y decir: yo quiero ser como Abraham. Yo quiero ser así. Yo quiero ser como este hombre que supo esperar en Dios, supo tener paciencia, supo tener fe. Amado hermano, como Abraham es un ejemplo para la iglesia, así tú eres un ejemplo para los que no son creyentes. Y tú, si no eres creyente, tienes que saber que si no ves en ti paciencia y fe, no estás en Cristo Jesús. Por eso es que si tú eres de los que vienen y van de la iglesia, tienes que dudar seriamente de tu salvación. Porque como Abraham, solamente los que tienen paciencia y fe son los que heredan las promesas de Dios. Así que, amado hermano, yo quiero que observes cómo Dios pone a su pueblo como luz a los que están en tinieblas.
Yo quiero que observes cómo el Señor te ha salvado con un propósito, y es que este propósito es que tú le conozcas y que entonces tu vida se afirme para que puedas servirle a Él y puedas servir a otros santos, para que las personas que no son creyentes puedan verte a ti y decir: yo quiero ser como Él, yo quiero ser como, no sé, y pon tu nombre. Yo quiero ser como, y una rayita, y ahí pon tu nombre. ¿Te gustaría verdaderamente que tú puedas ser ejemplo para los demás? Y no me vengas ahora a decir: no, pero es que tenemos que ser ejemplo de Jesús, a Jesús es el único que tenemos que seguir. Ya estamos diciendo que sí, Jesús es nuestro máximo modelo, pero hermano, no te escapes de tu responsabilidad. No me vengas con esas cosas, amado hermano. La Biblia es clara. La iglesia está puesta para ejemplo de los que no siguen a Jesús. Así que no escapes de tu responsabilidad. Es necesario que tú, como le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, este versículo a mí me caló muy profundo cuando yo recién estaba convertido. Y este versículo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, hay personas que son mucho mayores que tú, sí, pero que eso no sea un obstáculo. ¿Y cómo vas a hacer para que eso no sea un obstáculo? Si no, sé ejemplo. Aquí está, amado hermano, tú si estás pensando que solamente Cristo es el ejemplo, no. Y hay personas que dicen: ¿y no? ¿Por qué los demás me tienen que ver a mí? Porque la Biblia lo dice. Si no, sé ejemplo de los creyentes. Y mira lo que nos dice: sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Tienes que pedirle al Señor que te ayude a crecer. Tienes que pedirle al Señor que te ayude a estar a la altura para que otros miren tu ejemplo y puedan decir: yo quiero ser como Él. Yo quiero vivir como esta persona. Eso no es falta de humildad. Eso es responsabilidad correcta, responsabilidad cristiana. Muchos, o mejor dicho, todos los padres de familia que me están escuchando, ven esto directamente en sus hijos. Sus hijos los están viendo a ustedes. Y si ustedes no crecen espiritualmente, ¿qué puedes esperar de tus hijos? ¿Qué puedes esperar de ellos? Si tú no quieres recibir discipulado, ¿qué puedes esperar de los tuyos? Pero no solamente piensa en los tuyos. Piensa que acá en la iglesia, aquellos que todavía no conocen a Jesús, también te están viendo a ti. Y tú tienes que crecer. Por eso es que, amado hermano, el Señor dice en su palabra que Él va a perfeccionar la obra que ya comenzó en nosotros. El Señor hizo una obra en la cruz y la perfeccionó, sí, en el sentido de que no se necesita nada más para ser salvo, pero ahora estamos en este proceso en que le está perfeccionando hasta que un día tú seas como Jesús, hasta el día de la glorificación. Por eso es que te pido, si eres de la iglesia, que ponga las barbas en remojo y pienses qué áreas de tu vida están obstaculizando para que tú seas ejemplo para los demás. Y si tú no eres de la iglesia, si tú eres una persona que todavía no conoce a Cristo verdaderamente, que tú entiendas que tienes que tomar una decisión. Y quizás tú digas: no, pero es que en la iglesia hay muchas personas que pecan. Ese que yo he visto, fulano de tal hizo lo malo. Eso no es excusa. Porque déjalo a esa persona tendrá que dar cuenta a Dios. Ahora también, hablando de Abraham, Abraham tuvo un montón de defectos y no por eso deja de ser un ejemplo de paciencia y de fe. No agarres como excusa el comportamiento de otras personas. No agarres como excusa tu dureza el comportamiento de los demás para justificar la dureza de tu corazón. No, amado hermano, ven a Cristo, pídele perdón a Él y el Señor va a restaurarte.